lo cual es un paso muy innovador, muy novedoso. Yo creo que está abriendo muchísimas puertas porque permite a usuarios no técnicos el poder interactuar con la tecnología de forma muy sencilla, entonces está muy bien. Pero a nosotros nos gusta decir que no son altavoces inteligentes como tal, son altavoces conectados, ¿no? Entonces yo pongo siempre un ejemplo y es, no sé si tenéis alguno en casa y lo usáis, pues yo que sé, para encender una luz o abrir la puerta del garaje por la mañana, pues oye, está muy bien, te levantas, oye Alexa, ábreme la puerta del garaje. Lunes, martes, ábreme la puerta del garaje, ábreme la puerta del garaje. Al final, para mí, o para nosotros eso no es inteligente, son altavoces conectados, pero siguen siendo un modelo muy reactivo, donde tú le pides algo, lo ejecutas y ya está, no tiene inteligencia como tal, ¿no? Entonces nosotros queremos ir un pasito más allá y nuestra visión es que la casa sea inteligente, que la casa, mediante una serie de sensores... Sí, como queráis. Ahora, guau, espérate, te voy a bajar un poco. Vale, entonces la propuesta, como os decía, es más si acaso que la casa sepa qué es lo que está ocurriendo dentro, empieza a conocer los patrones de los habitantes y poquito a poco, y todo está basado en inteligencia artificial, somos una empresa de ella, y poquito a poco empieza a tomar el control, empieza a ser proactivo, que detecte patrones y empieza a ofrecer servicios de forma autónoma, ¿no? Por lo cual nosotros creemos que ese es el salto que vendrá después. Por lo cual, ya podéis imaginar que estamos haciendo mucha parte de ella, de inteligencia artificial, y nos hemos tenido que meter también en mucha parte de sensórica, porque cuando empezamos a entrenar algoritmos y demás, nos dimos cuenta que nos hacían falta muchísimos datos de las casas que hoy en día no teníamos y no había sensores en el mercado tampoco para eso, ¿no? Por lo cual al final terminamos haciendo también cacharreo, muchos algoritmos. ¿Me oís bien o peor? ¿Sí? Yo me notaba raro, por eso decía, no sé si... Nada, yo hablo en voz alta, no te preocupes, si me oís bien desde atrás, ¿sí? Sí, yo casi que... Espérate, apágalo. Casi que mejor. Vale, entonces, como os comentaba, eso, somos una empresa de IA y sobre todo también estamos haciendo mucho de sensores por eso, porque necesitábamos coger datos y ese ha sido también uno de los objetivos por el que nos hemos ido a la casa que mencionaba JJ, ¿no? Porque uno de los retos que tuvimos el primer día es, coño, aquí no hay datos, entonces vamos a llenar una casa de sensores, vamos allí a vivir por lo menos de día, aunque algunos se quiere quedar de noche, eso hablaremos después, pero por temas de inspecciones laborales no lo podemos permitir, pero bueno, eso ya es el modelo español. Pero eso, se trata de coger muchos datos y entrenando a los algoritmos, y es lo que estamos haciendo a día de hoy, ¿no? Con lo cual está un poco la propuesta y en lo que estamos trabajando, ¿no? Esto es lo que hemos presentado hace muy poquito en el CES, en la Feria de Consumo de Electrónica de Las Vegas. No sé si lo conocéis, es la mayor feria de electrónica que hay a nivel mundial. Y en verano, cosas así, cogimos los tres socios que somos también muy vendemotos, venga, coño, vamos para allá, y hemos estado 4 mesas de estado montando un preview, porque todavía estamos en fase semilla, todavía no estamos comercializando nada. Y esto es un poco lo que hemos presentado, ¿no? Por lo cual estos son los pequeños sensores que os comentaban, que van en cada habitación. Estamos cogiendo como 12 o 13 parámetros diferentes del ambiente y todo eso se mete por una maquinaria, que es lo que está ahí en el centro, donde se está ejecutando toda la IA en el hogar, y eso empieza a sacar patrones entre nosotros. Esto es el gran hermano, ¿vale? Esto tiene una información brutal de hábitos que después hay que usarla para bien. Es decir, nuestra propuesta es que esto al final sepa muchísimos hábitos cotidianos y te dé un servicio y te dé un valor, ¿vale? Y el tema de privacidad, antes de que nadie me pregunte, pues para nosotros ha sido uno de los puntos clave. Es decir, una de las cosas que está pasando, yo lo decía por una de las redes sociales, hacía el comentario de que se acaba de iniciar una guerra dentro de las 4 paredes de nuestros hogares y los usuarios todavía no se han enterado. Es decir, hay una guerra feroz, y lo estáis viendo con los altavoces inteligentes, donde Amazon está comprando empresas de wifi, donde ahora se quiere meter en temas energéticos. Es decir, aquí todo el mundo va por el dato más íntimo, que son los que tenemos dentro de casa, y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Por lo cual nosotros queríamos cambiar un poco el juego y decir, oye, que sí, vamos a entrar aquí, pero el dato es del usuario. Primero, el dato no sale de la casa, nosotros hacemos edge computing, todo se hace en el dispositivo, y segundo, el usuario es el que tiene que decidir qué dato comparte fuera y para qué. Oye, y si Amazon quiere saber cuántas veces pongo la cafetera para sacarme una publicidad del café, automáticamente, pues vale, bien, pero que nos haga un descuento, que habilitemos otro modelo, ¿no? De hecho, empiezan a aparecer ya algunas empresas en internet muy enfocadas en comercializar ya, empezar a ser plataformas para comercializar datos de usuarios. Se lleva hablando ya tiempo de que es el petróleo del futuro, pero lo vamos a ver dentro de muy poquito. Con lo cual, hasta aquí un poco contaros qué es lo que hacemos. No sé si tenéis alguna pregunta, duda, ¿hacéis alguno? ¿Hacéis voz? No, voz no nos quisimos meter. De hecho, parte del equipo, ahora lo veréis, parte del equipo que tenemos con nosotros, entre ellos el CTO que se ha venido, era parte del equipo de Intel que había aquí en Sevilla, que venían de Invisys, de Intelligent Dialog System, que le hicieron el exit a Intel hace unos años. Y fue la primera recomendación que nos dijeron, mira, macho, aquí
y ya aquí van a ganar los que tienen datos, y es muy complicado ya hoy en día competir en voz con Amazon o con Google o con incluso Microsoft, ¿no? Están saliendo algunas soluciones de software libre y demás, pero no. Nosotros al final, a mí me gusta verlo como que estos altavoces son orejas y bocas, hay muchas manos en el hogar, hay bombillas, hay actuadores, hay relé, pero falta el cerebro. Entonces nosotros nos queríamos centrar en la parte del cerebro, bueno, y los sentidos obviamente, porque todavía no hay nada, ¿no? Pero nos integraremos. Nuestra idea es que tú puedas hablarle o puedas acceder a los servicios del asistente dependiendo de cada caso de uso. Es decir, hay muchos casos de uso, por ejemplo, que estamos viendo que tienen más sentido, por ejemplo, en WhatsApp. Es decir, que estamos también todos empeñados en el tema de la voz ahora está sacando Telefónica, y mira que es partner nuestro, y nosotros hemos hecho parte del desarrollo del Movistar Home, del altavoz que han sacado para casa, pero creemos que hay ciertos escenarios donde no aporta valor, o las teles que tú le dices cambiar de canal, entonces bueno, no sé, serán que la han probado en sitios donde no tienen niños ni tienen nada, pero es que no es práctico, que tardan menos en coger el mando y cambiar de canal que decirle a la tele que cambie, o decirle 4 veces porque no se enteran. Entonces bueno, para nosotros son diferentes canales. Bien, una preguntita por aquí. Bueno, pues si os queréis, os comento un poco quiénes somos en el equipo, y os comento un poco también la historia personal, porque como os decía antes, yo creo que muchas de las cosas que nos han marcado, tanto a mí como al resto de los socios, ¿no?, ha sido un poco la trayectoria. Yo no os diría tanto estos 2 años últimos, sino toda la trayectoria profesional. Es decir, yo ahora vengo a hablar de un modelo cultural, o vengo a hablar de un modelo de cómo nos gusta a nosotros gestionar la empresa, sobre todo porque lo hemos vivido muchísimo de nosotros, ¿no? Y ahí personalmente también he tenido mucha suerte con los socios, porque también tienen una forma muy parecida de ver la gestión, ¿no? Y al final lo que yo digo, bueno, ¿qué es la cultura de empresa? Bueno, al final tiene que ser un reflejo de la cultura de cada uno de nosotros. Es decir, lo que no podemos tener una cultura en la que nosotros nos representemos todos los días y no estemos integrados totalmente, ¿no? Entonces, básicamente, por contaros un poco de dónde vengo, ¿no? Yo empiezo en tecnología, a mí me regalan con 9 años un Spectrum, me cambia la vida totalmente. Imaginaos, en aquella época que no había absolutamente nada, yo ya soy viejo, ¿no? Yo tengo 44 tacos, y recuerdo que mi padre tuvo la gran suerte y la mala leche por otro lado, que fue un viaje a Londres y me trajo un Spectrum con un libro de ensamblador en inglés, que yo no tenía ni idea de inglés ni nada, o sea que imagínate el aterrizaje cuál fue, yo pensé que aquello era cómo se programaba. Y ya os digo, aquello me cambió, me marcó muchísimo, ¿no? Y ahora después hablaremos de pasión y demás. Yo diría que desde aquel momento me apasiona lo que hago, y eso es algo muy importante, ¿no? Y lo remarco ahí, ¿no? Después tuve otro hito, y es que tuve también la suerte de que mis padres ahorraron mucho y me enviaron a hacer el COU en Estados Unidos, ¿no? Y eso me aportó muchísimo de la cultura americana, ¿no? La cultura americana tiene cosas muy malas y tiene cosas muy buenas. Y la parte de los valores del emprendimiento, de no tenerle miedo al fracaso, todo ese tipo de cosas, allí se vive muchísimo. Y en el propio instituto, ese concepto que veis en las películas muchas veces del loser o del winner y demás, allí está muy marcado y hay una competencia muy fiera, pero muy sana. Es decir, aquí la gente compite, pero de forma muy sana, y es algo que a mí me marcó un montón, ¿no? También son muy crueles después, ¿eh? Al que le echan la cruz lo machacan, ¿no? Pero también yo diría que fue una de las cosas que me marcó mucho, coger esa cultura, y para mí hay un cambio de mentalidad, de este modelo, y ahora hablaremos un poquito del modelo que aplicamos nosotros, me mola mucho, ¿no? Allí entré en contacto con la universidad. Yo estaba haciendo el COU, tenía algunos amigos en la universidad, fui a la universidad y me hice una imagen totalmente equivocada. Yo entré en la universidad americana y no había ordenadores por todos lados. Era la época del Windows 3.11, creo que era lo que acababa de salir, el PC acababa de salir hace poco, ya que yo pensé que era lo que me iba a encontrar aquí. Cuando volví aquí, pues imaginaos, llegué allá a la universidad, empecé primero informática, y ¿dónde están los ordenadores? No, aquí tenemos uno nada más, que está allí en el centro de cálculo. Y allí me pasé 2 años. Ese fue yo los 2 primeros años, no iba a clase, me pasaba todo el día allí en el centro de cálculo, metiendo virus, cogiéndole las claves a la gente, tirando los ordenadores, disfrutando muchísimo, ¿no? Pero llegó un momento donde dije, mira, esto no va a ningún lado, y aquí yo prefiero aprender. Yo seguía aprendiendo, me encantaba, seguía dedicando muchísimas horas y digo, me dedico a aprender, ¿no? Y en paralelo monté, en aquella época se empezaban a llevar los PC, aquí se montó en Sevilla Raki, que fue uno de los primeros proveedores de internet, total, que empecé a ensamblar PCs en mi casa para ganarme los cuartos y demás, y así estuvo un tiempecito. Hasta que me dejaron, esta fue mi primer fracaso, porque me dejaron colgado un cheque en aquella época, un pagaré de 500.000 pesetas, que bueno, que era un dinerito para un estudiante en aquella época, por lo cual me hundieron, pero oye, fue de los checklists de, venga, lección aprendida, muy buena. A partir de ahí entré, lo estaba hablando antes en Telven, todavía no existía Telven, era Bengoa, y tenía una parte que se llamaba Sainco, que hacía sistemas de control, y hacía mucho de hardware y muchísimo de software, con lo cual ahí me empecé a empapar también de la parte de hardware, de lo que hoy se empieza a conocer como IoT, pero que ya hay muchas empresas que lo llevan aplicando muchos años. Obviamente no estaban conectados a internet, pero que sí que tenían ese concepto, ¿no? Y ahí hubo otro hito muy fundamental,
Y es que en el 99 o 2000 empezaba la burbuja de internet, toda la fiebre esta de internet y demás, y Abengoa a Hotel Ben compró una empresa en Houston, una empresa, y cogieron a 4, ¿y quién se quiere ir? Cogimos 4 locos, venga, vámonos para allá. Y aquello fue, imaginaos, no sé si habéis visto la serie Silicon Valley, pero eso es como coger a alguien que no había salido de Sevilla una vez y soltarte allí. Y vivir aquello, y vivir una startup desde cero, compitiendo con Microsoft, porque estábamos haciendo, con la startup hacía un SharePoint, algo para un gestor documental, ¿no?, de la época. Y yo os digo, aquel día tuve clarísimo, aquellos meses, digo, joder, me voy a montar una empresa en el momento que pueda, ¿no? Y tenía clarísimo, y ahí fue donde aprendí lo que ahora estamos poniendo en práctica, el modelo de cómo se gestiona y demás, ¿no? Aquello, obviamente, vino la crisis de las .com, aquello fue de un día para otro, recuerdo además, aquello fue también una imagen que no se me olvidará nunca. Un día nos reunió allí el director general, oye, mira, que la startup que cierra. La gente no se lo tomó mal, la gente se fue todo el mundo, y a los 5 minutos empezó a aparecer la gente con coches y a desmantelar todo, pero absolutamente todo. Y a los 10 minutos no quedaba nada, se llevó todo el mundo todo y ya está, nadie se cabreó, un tema, y de coño. Y yo en aquel momento intenté quedarme en Microsoft, yo estaba ya, nos dejaron una semana desde que cerró para venirnos para España, oye, que tenéis que volver, tal y cual, empecé a aplicar a Microsoft allí en Estados Unidos para quedarme, porque no me quería volver ni amarrado, después de haber vivido aquello, y allí no pude entrar, pero me cogieron en Madrid, ¿vale? Y entré en Microsoft Madrid. Y yo os digo, yo entré el primer día en Microsoft, y yo dije, esto me lo voy a tomar como un máster acelerado, a aprender y a ahorrar, porque quiero montar el día de mañana algo, lo tenía clarísimo, lo que no sabía todavía qué. Y todavía también me faltaban un poquito las agallas para hacerlo, y eso que todavía no tenía niños, no estaba casado, es decir, que muchas veces después con el tiempo relativiza y dices, joder, lo que tenía que haber hecho si hubiera tenido, ¿no? Pero bueno, también ahora tenemos la experiencia que no teníamos en aquel momento, ¿no? Con lo cual, lo que os decía, he estado 15 años en Microsoft, posiciones técnicas, conseguí engañar a mi jefe de aquí y monté el programa de emprendedores aquí en 2007 en Microsoft. Ayudamos a muchísimas, o intentamos ayudar a algunas startups con recursos, con contactos, con todo lo que podíamos en aquel momento. Había muy poquito emprendimiento todavía por aquí. Y al final, pues en los últimos años, me faltaba toda la parte comercial y demás, me até la manta a la cabeza y terminé de director regional de la oficina de aquí de Sevilla, con lo cual llevaba la relación con Junta de Andalucía, con gobierno básicamente, Canarias y Extremadura, ¿vale? Yo creo que fue de las épocas más desagradecidas profesionalmente, pero como todo de las que más se aprende. Esas épocas más duras son de las que después se aprende y se sacan muchos aprendizajes, ¿no? Y 2016 terminaba el año, parecía que pasaba la crisis, aparecía la inteligencia artificial, se empezaba a hablar mucho, aparecía el IoT, y fijaos cómo fue la historia. Yo dije, oye, aquí hay oportunidad de hacer cosas buenas, no tengo ni idea todavía qué, pero ahora es el momento. Total, que cogí, hablé con mi jefe en ese momento, forcé la salida de Microsoft, salimos bien, con una buena mochila, y dije, venga, ahora vamos a aprender. Ahí hice algo súper bien y es darle todo el dinero a mi mujer y decirle, déjame 3 años, no me agobies, gestiona tú todo, yo voy a montar una startup, pero esto necesita tiempo, yo no puedo, hay una presión en las startups normalmente que empiezan al revés, que necesitan financiarse desde el minuto 1, tienes una presión que muchas veces te lleva a tomar decisiones en otro sentido, no digo equivocadas o no, pero nosotros que íbamos a hacer algo que era producto, que teníamos claro que queríamos hacer un producto, no servicios, y que necesitamos tiempo para ponerlo en marcha, necesitamos 2 o 3 años de tranquilidad, con lo cual esa fue un poco la decisión, pero nos sentamos, yo diría, el primer día, alquilamos la oficina, montamos la sociedad y no sabíamos qué íbamos a hacer. Es decir, sabíamos que había tecnología disruptiva, que se podían hacer muchas cosas, pero todavía no teníamos claro el qué íbamos a hacer de hecho, ¿vale? Valentín es el otro socio. A Valentín lo conocí porque, bueno, Valentín es el dueño y presidente de Solutia, una empresa andaluza, y hacía muchas operaciones con la Junta de Andalucía, en administración pública y demás, ¿no? Y coincidí con él casualmente, y cuando salí de Microsoft me llamó, oye, ¿te quieres venir conmigo? Tal y cual. Y dije, mira, no, yo ya no puedo trabajar para nadie, yo voy a montar una empresa, coño, pues déjame. Empezamos a conocernos y me di cuenta que teníamos muchas similitudes, ¿vale? Y ahora hablaré un poco de los socios más adelante, que es fundamental. Pero fue una suerte porque no es fácil encontrar gente con la que encajes también en filosofía, en forma de ver un poco qué quieres hacer con el resto de tu vida, y inmediatamente, ya os digo, entramos los dos al 50%, nos sentamos, nos alquilamos la oficina y empezamos a ver qué hacíamos, ¿no? Y nos pasamos casi 3 meses haciendo estudios de mercado, diciendo, coño, aquí hay muchas posibilidades, pero ¿a qué nos dedicamos? Empezamos a ver temas de Smart City, empezamos a ver diversos temas, y a los 3 meses ya sabíamos que nos íbamos a dedicar a temas de Smart Home. Al final terminamos yendo ahí, vimos que había una oportunidad y estuvimos ahí en esa parte, ¿no? Está también con nosotros, como decía, Jesús González. Jesús también tiene una experiencia parecida porque, bueno, también tuvo, como yo digo, empezó muy temprano con temas también de Spectrum y demás, con lo cual nos apasiona de la tecnología. Tuvo la suerte de que estuvo aquí en una startup que la compró también Intel, con lo cual conocía el mundo del emprendimiento.
También salió con una buena indemnización, con lo cual son dos personas que les pasa un poco igual que a mí, que dijeron, pues, ¿y ahora qué hago con mi vida, macho? Ahora que me han enseñado la manera de vivir una multinacional, ¿dónde me voy en Sevilla? Porque es que es otra manera de verla o de trabajar. Y se decidieron inmediatamente, vamos, hablé con ellos y inmediatamente se subieron. Jesús entró como CTO, un porcentaje grande significativo de la empresa, y Diego también, ¿no? Y este es un poco el equipo que estamos a día de hoy, ¿no? Yo os diría, antes, voy para atrás, tengo aquí la chuletilla, disculpadme, yo os diría, lo que os comentaba antes, el tema de los socios para mí es fundamental, es decir, no me he dado cuenta hasta después, ¿vale? Después te das cuenta, lo lees muchos en los libros y demás, después te das cuenta de lo fundamental que es, y sobre todo está muy alineado lo que queréis, porque hay gente que va al pelotazo, hay gente que va, oye, yo quiero hacer dinero rápido, hay gente que dice, no, yo es que quiero que esto sea mi vida, mi forma de subsistencia el resto de mi vida, y son cosas que realmente no te planteas al principio, y nosotros, ya os digo, hemos tenido una suerte brutal porque hemos coincidido, ¿no? Y aún así, hace un año ya nos sentamos, hicimos nuestro pacto de socios, algo que os recomendaría a todos también, sentaros, si tenéis socios, sois varios de la sociedad, con la mente fría, llevándose todo el mundo bien, te sientas y empiezas a poner los casos malos que van a venir. Pues van a venir casos malos y te pones a todos los casos y te pones a escribirlos, y eso ya hay de hecho ya plantillas, documentos, hay despachos especializados en eso, y nosotros es algo que hemos agradecido mucho, porque además nos ha ayudado mucho también a conocer ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo y a ponernos de acuerdo de antemano, ¿no? Con lo cual, yo os diría, me quedaría en la parte de los socios, que es fundamental y que le prestéis atención, ¿vale? Muchas veces, bueno, y esto es el típico tópico, ¿no? Que nos juntamos amigos y demás, y bueno, hay veces que no nos compenetramos, bueno, no nos compenetramos, no, que no aportamos valor en zonas diferentes, que no, se trata de buscar gente que aporte en diferentes zonas, ¿no? Y aquí la verdad que yo creo que hemos conseguido un equipo, y ya os digo, de casualidad, donde tenemos perfiles muy complementarios cada uno de nosotros, ¿vale? Y aportamos muchísimo. Una pregunta, venga, sí. ¿os consideráis antes? No, y luego como lo que decía, mira, a Valentín lo conocía de 3 meses antes de una operación con la empresa, con Microsoft, y no lo conocía además, y a Jesús lo conocía porque cuando estaba aquí en DC's fue de las que estuvo en el programa Emprendedores. De hecho, yo ni me acordaba, él me recordó que habíamos hecho un viaje juntos a Zaragoza un día en coche, que yo tengo una memoria malísima y ni me acordaba de eso, o sea que muy poquito, de nada. Entonces son las cosas, yo ya desde hace un año empiezo a creer en el destino, porque se empiezan a enlazar cosas que dices, coño, qué casualidad, y hemos tenido muchísima suerte, ¿no? La parte de los socios, ¿no? Una cosita más, tira, ¿no? Sois todos, bueno, entiendo que sois fundadores la mayoría de los que estáis aquí, ¿no? ¿O sí? ¿De un solo fundador? O sea, y el resto casi todos sois varios, ¿no? Todos, en la mayoría, ¿no? Aquí hay un libro que os recomendaría, que a mí me encantó, que se llama The Founder's Dilemma, el dilema de los fundadores, que no sé si lo conocéis. A mí me ayudó una barbaridad, porque te ayuda a identificar esas cosas que tienes que ir rascando, que tienes que ir planteándote esas dudas, esas cuestiones y demás. Entonces, bueno, el modelo de gestión, ¿no? Esto, yo hago muchas veces la broma con esto, el que se conoce como el de la zanahoria, ¿no? Comúnmente. Este es el modelo que yo os comentaba algo, que es el que yo he vivido toda mi vida. Esto no es algo peyorativo. Hay veces que lo cuento y digo, coño, así tenéis a los empleados. Digo, no, así estamos todos. Es decir, yo he vivido toda mi vida este modelo de gestión, y es un modelo para mí súper sencillo, donde tú coges a la gente, primero, búscate gente con pasión. Yo creo que la pasión al final es la gasolina de la gente, macho. Si tienes a muertos vivientes, como yo digo, en la oficina, los puedes orientar, los puedes llevar donde quieras, pero yo personalmente creo que es fundamental, y sobre todo en este tipo de modelos, yo creo que es fundamental buscarte gente que la apasione lo que hace, y sobre todo veréis ahora por qué, ¿vale? Es uno de los retos que estamos teniendo nosotros a día de hoy, ¿vale? Pero yo os diría, buscar gente con pasión. El modelo este también va de ponerle objetivos, no de marcarle el camino y decir tienes que caminar por aquí, sino decirle, oye, tienes que ir hasta allí, y dejarle libertad y que él elija por dónde, o que cada uno elija, cada empleado elija por dónde va. Con lo cual aquí, a mí cada vez me preguntan temas de libertad horaria, de todo ese tipo de cosas y demás, pues, está años luz de esta filosofía. Como manager nos tenemos que asegurar, o como gerentes de la empresa, ¿no? Que no hay piedras en el camino, quitarle en el día a día todos los obstáculos que puedan encontrar, y sobre todo darle recursos. Y sobre todo aquí hay algo muy importante, ponerle un premio al final del camino, ¿no? Y este es un modelo muy, ya os digo, muy anglosajón. Yo el que he vivido en Microsoft toda la vida. Allí eran muy de objetivos anuales, y yo recuerdo con mi manager, con el jefe que tenía, que nos sentábamos en junio, porque el año era de junio a julio, y me decía, mira, esto es lo que espero, esta es el cuadro de mando,
espero que hagas esto se cuantifica así y nos vemos una vez al trimestre. Y una vez al trimestre y tira para adelante, ¿no? Y es un modelo que ya os digo, yo creo que funciona muy bien, ¿no? Ahora bien, tiene sus problemas y ahí es donde viene un poco lo que nos hemos ido encontrando ahora en estos meses, ¿no? Esta es la teoría, nosotros montamos la empresa, empezamos a buscar gente y nos empezamos a encontrar los primeros problemas, ¿no? Y yo creo que está viendo también, si me permitís, un salto generacional grande, ¿eh? Primera decepción, no he encontrado tanta gente como yo esperaba apasionada por lo que hacen hoy en día. Nosotros no fuimos en nuestro caso, informática, ¿vale? Nos fuimos a informática y, joder, yo también entiendo que la gente sale un poquito también decepcionada con todo lo que se está viendo últimamente y demás, pero era algo que no me esperaba, ¿no? Entonces, el encontrar ese tipo de personas ya ha sido un reto, ¿eh? Os puedo asegurar que hemos podido hacer en algún proceso 40, 50 entrevistas y nos hemos quedado con uno. Y es fundamental esto también, es decir, hay que buscar gente que encaje aquí, que encaje muy bien en este tipo de modelos, ¿no? Después el tema de los objetivos y darle libertad. Ahí me he encontrado otra paradoja y es el tema de Scrum. Yo no sé cuántos de vosotros usáis en el día a día metodologías ágiles de Scrum. Me imagino que sí, ¿no? Nos estamos encontrando un gran problema en cómo casar con esto, porque una de las cosas que estamos viendo, metimos un Scrum Master que está allí todo el día, como yo digo, tocando el tambor y guiando a todo el mundo, pero claro, como la gente ya está tan encosetada en los sprints de 2 semanas y demás, es muy difícil que tengan la visión del todo, por lo cual también es uno de los retos que nos hemos encontrado, que hay ciertas metodologías, ciertas formas de trabajo nuevas hoy en día que trae la gente joven sobre todo, que van un poquito en contra de esto, y esa ha sido otra de las cositas que nos ha costado un poco de trabajo, ¿no? Y después lo último, y esto es curioso, el tema del premio, ¿no? ¿Qué es para nosotros el premio? Bueno, pues para nosotros obviamente al final, para los socios, hemos querido que todo el mundo sea partícipe de los éxitos y de los fracasos, es decir, que si nos va bien y tenemos éxito en una determinada venta, pues lo compartimos con todo el mundo, que le damos acceso a la gente, como veréis ahora, a plan de acciones de la empresa, los hacemos socios y le damos sobre todo el premio está muy identificado tradicionalmente a algo económico, ¿no? Y otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, que hay mucha gente que empieza a dejar de funcionar eso. Es decir, yo me estoy encontrando mucha gente, y lo respeto totalmente, que dice, no, yo es que prefiero irme a las 8, prefiero ganar en calidad de vida. Y a lo mejor los que estamos equivocados somos las generaciones anteriores, yo lo digo muchas veces. Pero este modelo que nosotros lo teníamos muy claro, y hombre, está funcionando bien, hay que tener cierto cuidado con algunos de estos aspectos porque, ya os digo, yo creo que hay un cambio generacional en este sentido, ¿no? Y no sé qué opináis vosotros de este tipo de cosas. Yo tengo una duda aquí. Sí. ¿Crees que este modelo vale para todos los tipos de puestos, tanto cualificados bueno, como no cualificados? No. ¿De oficina y esto? No, efectivamente. Y después te encuentras, creo que no, ¿vale? Después te encuentras gente que no entra aquí tampoco. Es decir, hay gente que se pierde en esta ambigüedad, sobre todo gente menos senior. Cuando tú le das ahí lo siguiente, le dices, mira, esto es lo que queremos, le das algo muy ambiguo, hay gente que se pierde mucho. Entonces, efectivamente, depende un poco del trabajo también. Yo estoy hablando también de un entorno como una startup, donde están muy difusas las responsabilidades, donde que todos buscamos ayudar en todo, donde tenemos más o menos perfiles más senior, pero sí, probablemente en todos los sitios no encaja. Y después, ahora mismo digo, hay una cosa y es la perversión, otra de las cosas que hemos descubierto es cuando se junta este modelo con la picaresca española. Eso es súper gracioso, es decir, esto es muy americano. Y tú a un americano le dices, este es su cuadro de mando, tú tienes que conseguir esto y nos vemos dentro de 3 meses. Y el americano se pone a currar. Aquí el 20% de los españoles se buscan la manera de hacerle trampas al sistema, ¿vale? Se buscan la manera de decir, bueno, yo recuerdo una discusión en Microsoft que fue surrealista. O sea, abro paréntesis, ¿vale? Recuerdo que teníamos una métrica hace muchos años que era, cuando estaba Internet Explorer, una discusión cuando empezaron a salir los otros navegadores de la competencia y demás, de joder, que estamos empezando a perder cuota, que tenemos el 100%, no sé qué, no sé cuánto, mira cómo va bajando, tenemos no sé qué, y a alguien se le ocurrió, bueno, ¿cómo se mide eso? Coño, hay una empresa que se llama Netcraft que hace estudios, que empieza a hacer ping a máquina y saca más o menos por el explorador qué tipo de versión es. Y a un iluminado se le ocurrió, dice, coño, ¿por qué no hablamos con Telefónica y metemos en todos los routers de Telefónica algo que responda al ping como si fuera un Internet Explorer? Y casi que se hizo, menos mal que alguien ya se cruzó por medio. Pero eso ha llevado, yo os digo, nosotros hemos tenido, o Microsoft ha tenido muchísimos problemas en ciertos países porque se junta mucho esta cultura de libertad con la de otros que van más a corto plazo. Y eso también es algo que hemos vivido últimamente con la jornada, con todo mi respeto, de gente que ha salido de MBA y demás, de estos súper formados, pero que eran, voy aquí a tirar por la calle del medio. Entonces, bueno, sí, ahí hay un tema interesante. Una cosita que veo yo con el tema de los objetivos. Sí. Incluso como ejemplar este tipo de historia, es que nosotros en las startups, en el ámbito más grande que tenemos, el definir un objetivo, ya sea a medio o largo plazo, como en un año es una locura y es
y es incoherente directamente. O sea, no es posible decir, bueno, que facturemos X en cuanto, o sea, ya está metido dentro de la rutina de haremos un SaaS. Al principio es cierto, son más objetivos colectivos. A día de hoy, por ejemplo, nosotros, los objetivos son muy colectivos, son de, venga chavales, vámonos que nos vamos al CES hace 6 meses, venga, que vamos a conseguir a Las Vegas. Y ahí todo el mundo arrimó y ese era el objetivo colectivo que después celebramos todo el mundo. Y efectivamente, al principio son... Pero sobre todo especialmente los condicionamientos contractuales, ya sea de SOP o de Phantom Share o de sí, bueno, no hay. Claro, eso, ¿está metido dentro del room o muy complejo? Sí, al principio los aumentos salariales, nosotros nos planteamos decir ¿cuándo no tiene aumento? Y ya es una valoración totalmente subjetiva de la circunstancia, más que un hito temporal, un hito de... Efectivamente, al principio es muy subjetivo. De hecho, a día de hoy nosotros lo estamos haciendo de forma totalmente subjetiva. Es el Jesús, en este caso el CTO, que la gente depende de él, el que coge más o menos y hace así y estima el rendimiento. Pero allí más o menos es raro, que decir, al final todo el mundo sabemos quién decide poner más, quién decide arrimar el hombro menos, quién puede un año. Eso se nota. Al final, efectivamente, yo creo que si eres justo y eres honesto con la gente no se te molesta. Y el que se molesta sale. Esto es lo bueno también de estos sistemas, que también atraen el talento de forma natural y reciclan al que no encaja en este modelo, ¿no? Después hay aproximaciones radicales, como os comentaré, que tenemos también en Microsoft, que a mí me parecen demasiado radicales, pero sí, al principio tiene que ser más subjetivo. Y obviamente, contractualmente no se puede atar casi nada. Vamos, no se puede atar. Es decir, yo no me puedo ni comprometer con que alguien va a tener sueldo dentro de 6 meses en el que estamos, con lo cual sería una locura decirle que van a tener unos bonos por objetivo, ¿no? Lo que pasa es que lo que os comentaba, yo creo que eso tiene que ser algo que al final todo el mundo vea que estamos todos en el mismo ajo, que todos somos consecuentes. Es decir, si se le está pidiendo un esfuerzo a la gente, y se le está pidiendo un esfuerzo estos 2 últimos años, por ejemplo, cuando hemos traído mucha gente, le hemos pedido esfuerzo. Los socios llevamos 2 años sin cobrar, es decir, el primero que empezó a cobrar ha sido yo ahora porque ya no podía más y llevaba 2 años desde que montamos la empresa. Entonces, yo creo que también hay que ser muy coherente, a la gente hay que pedirle favores, pero cuando ve todo el mundo que tú eres el primero que estás allí, y efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía que más que un modelo también es un tema de las personas, ¿no? Yo creo que esto tiene que premiar de arriba abajo, no puede decir una cosa y después actuar de forma diferente. Yo he vivido en una multinacional hace tiempo ya, Sí. Y el sistema de incentivos tenía 3 componentes, la de la corporación, la del departamento y la individual, y además con sus mecanismos de reporte que podía impugnar. O sea, bueno, estamos hablando de la ITT, ¿no? Pero era así. Sí, son modelos más, aquí para nosotros nos parece nuevo, pero ahí son muy... Ay, gracias. ¿Amigo qué? Sí, hombre. Que sí, aquí son más habituales. A mí me llama la atención cuando has hablado de la pasión del candidato y del compromiso con el proyecto. Sí. Entonces, en una startup que ya de por sí tiene una situación crítica inicial, tienes que aprovechar mucho los tiempos y demás, cualquier error en esa incorporación de nuevo talento lo pagas caro si no lo haces bien. ¿Cómo valoráis vosotros esa pasión del candidato en un primer momento? Porque después del proceso de decantación natural hay gente que no aguanta el ritmo y se va. Sí. Inicialmente tú tienes que ser el que dé el primer paso, ¿no? A la hora de seleccionar ese talento. Sí, es muy de... A ver, yo en mi caso, a día de hoy, como lo estamos haciendo, esto ya es un tema personal de cada uno, ¿no? Aquí hay gente que tenemos a lo mejor más olfato y demás, entonces eso, por ejemplo, hace todas las entrevistas técnicas y demás, y yo soy el que me suelo tomar el café más o menos y lo ve. Yo creo que ese brillito, cuando tú le preguntas y le haces preguntas abiertas, oye, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? Y bueno, yo qué sé, ¿qué harías si te tocara mañana la lotería? Si mañana no tuvieras obligación de trabajar, ¿qué harías? ¿Seguirías dedicándote a esto? Entonces, yo creo que ahí hay técnicas, hay libros y demás y de preguntas abiertas que te guían por ahí. Ahora te puedes equivocar también. Yo me he equivocado una vez, vamos, ahora digo, me equivoqué una vez y fue muy rápido también. Estuvo 2 días el chico en mí y fue culpa mía. No se lo reconocí y dije, mira, simplemente no encajas en el modelo de esto, lo siento porque el que me he precipitado probablemente he sido yo contratándote, ¿no? Pero sí, te puedes equivocar y hay que solucionarlo muy rápido, porque en este modelo tampoco te puedes permitir tener nadie que está por otro lado, te destroza todo. Es decir, si la gente está ahí comprometida todo el mundo y alguien empieza a no comprometerse, más al principio donde todavía no tenemos mecanismos o herramientas para premiar ese esfuerzo, y ahora hablaremos de eso, porque el premio ese del que hablamos, pues al principio todavía no hay, son promesas, son papeles, pero no es algo a corto plazo que le puedas dar, ¿no? Entonces surgen esas cuestiones. Pero sí, eso es complicado, ya os digo, yo monté la empresa con la excusa de dedicarme a lo que me gustaba y era la tecnología, y es lo último que estoy haciendo, no me dejan ya tocar nada. Yo tuve los primeros meses allí cacharreando y a los 4 meses me dijo mi CTO, mira, vete a buscar dinero, tu trabajo busca dinero y yo lo gasto. Y dije, vale, entendido, ya no he vuelto a tocar nada. Y después me he encontrado que hay un reto en la parte de gestión de personas. Es decir,
Esto es duro, sobre todo hacerlo bien, porque lo fácil es contratar a uno y sin echarlo, pero hay gente joven que entra, que tú los ves y dices, joder, tiene un talento de la leche, pero qué tío más complicado de gestionar, me refiero, y tiene un desgaste y tienes que dedicarle tiempo. Y vamos, yo lo primero le he dicho a mi socio, en cuanto tengamos liquidez como permitirnos, no sé si habla de recursos humanos, o un psicólogo, bueno, que sí, que se empieza a ver en las películas, alguien que pase, que hable con la gente, que conozca las inquietudes de cada uno, las motivaciones, porque hay mucho, es complicado, ¿eh? Hacerlo bien es complicado. Muchos tipos de motivaciones. Claro, sí, cada uno tenemos totalmente diferente, y es lo que estamos viendo ahora. Hay gente que dice, mira, que no, que yo no quiero, que yo me quiero ir a las 6, porque yo valoro más irme a las 6, eso sí, hay gente que está de 9 a 6 y curran de la leche. Pero dice, no, yo valoro más que ese, y hay gente que dice que no, oye, pues mira, yo no tengo otra cosa que hacer, yo ahora mismo es que me quiero comprar un buen coche y prefiero trabajar más y tener un retorno económico. Y hay que entender a cada uno, después generalizar es complicado, sí. Una pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros ahora mismo con empleados? Abrimos febrero de 2017, hace 2 años justo. El primer año tuvimos 2 socios y un empleado, y el segundo ya incorporamos a todo el mundo, en marzo de este año pasado. ¿Y cuántos despidos hay en ese tramo? A día de hoy, uno nada más del chico este que te digo que me equivoqué. Sí. Sí, nos ocupamos mucho, ya os digo, y no es sencillo, ¿eh? A mí me gustaría, muchas veces llegas agobiado y te tienes que esforzar y te tienes que parar y hay que programarse cosas. Me programamos muchas veces, venga, hoy nos vamos a los cats, vamos a soltar adrenalina, o coño, tenemos allí una piscina, ahora veréis un poco la casa de estamos, tenemos una piscina. Y es que hay veces que estamos allí, macho, y que no se oye una voz, todo el mundo allí, bombones, venga, vámonos a la piscina, porque hay que sacar esos momentos, ¿eh? Porque es muy fácil que se te vaya y que se enrarezca el ambiente, y hay que prestarle atención a ese tipo de cosas. ¿Una cosita más? A mí una de las cosas que me costó fue identificar el momento en el que tengo que empezar a contratar gente. ¿Tú lo identificaste rápido? ¿Cómo fue? Sí, por lo siguiente. En nuestro caso fue, ya os digo, muy peculiar, porque nos dedicamos casi un año a hacer plan de negocio. Entonces, ese primer año donde estábamos mi socio y yo y un chico que era el que nos hacía el prototipo, además, estuvimos casi un año haciendo plan de negocio. Y yo recuerdo perfectamente, llegó diciembre, nos sentamos y dijimos, ya tenemos clarísima la visión, ya tenemos clarísimo lo que vamos a hacer. Pero, macho, nos faltan manos. Y ahí fue cuando cambiamos el otro chip y dijimos, macho, aquí hay que empezar a quemar dinero rápido, que empezar a contratar gente y que empezar a buscar gente. En nuestro caso sí lo vimos muy claro. Porque, vamos, no, aquí ya no sé si generalizar, yo no sé en vuestro caso y en otras startups, ¿no? Yo a día de hoy como lo veo, y sobre todo algo, y aquí a lo mejor es muy peculiar, que nosotros hacemos productos, ¿vale? Entonces, nosotros hasta que pongamos el producto a la calle, las métricas son, toda la financiación va a venir por inversión privada, por venture capital, por inversores, por bienes angel y demás, ¿no? Entonces, lo que estamos notando es que, claro, la gente te da crédito 6 o 7 meses. Es decir, nosotros fuimos a buscar la ronda de financiación y aunque alguien crea en el proyecto, no te suelta el tiro un montón, te dice, toma, aquí tienes esto para 6 meses. Entonces, nosotros ya estamos viviendo en ventanas temporales de 6 meses, ¿no? Y cambiamos la mentalidad y incluso si nos entra ahora mismo más, lo que hacemos es contratar a más gente y mantener la ventana de 6 meses. Es decir, que también nosotros estamos en un sitio que queremos que nuestro producto tiene una ventana de oportunidad muy concreta. Es decir, que con esto lo sacamos de aquí a 2 años y nos posicionamos en el mercado, estamos fuera, vamos a sacar un Amazon o un Google. Con lo cual, lo nuestro, ya os digo, quizá peculiar en ese sentido, pero nosotros sí lo tuvimos claro. Y ya os digo, y hubo un momento que hubo que perder miedo, que decir, mira, hay que quitarse la venda, después relativizar. Son las cosas que yo creo que también te da la experiencia, ¿eh? Cuando ya tienes muchos años, hay veces que hablo con, bueno, sobre todo familia que viene mucha, mi trabajo en administración pública y demás, y yo lo digo abiertamente, que me queda dinero, ha habido momentos para 3 meses. Y 3 meses con 2 niños en colegio, con casa, con hipoteca, y hostia, se echa la mano a la cabeza. Y dices, joder, que hay cosas mil veces peores en la vida, macho. Esto es dinero, que viene, se va, mañana cierras esto, te vas a trabajar en una empresa. Es decir, que si tú tienes seguridad en ti mismo, y ahora todos los que estamos aquí somos inquietos y podemos aportar algo, no nos va a faltar, obviamente, tendrás que a lo mejor vender la casa y irte a otra, ¿no? Pero yo creo que ese cambio de chip a mí al principio también me costó y llegó un momento donde lo hice y vivo de escándalo. Vivo mucho mejor que con la nómina que tenía antes, que os puedo asegurar que era bastante más. Pero muchísimo más tranquilo en ese sentido. Bueno, sigo entonces. Como decía, el equipo, bueno, aquí no sé, esto fue en Navidad, aquí no estábamos todavía todos.
Esto es lo más importante que tenemos, es lo que os comentaba antes. Incluso a día de hoy, porque no tenemos todavía producto, pero yo diría que incluso dentro de 2 años, cuando estemos en el mercado con producto, seguirá siendo lo más importante, porque al final yo creo que aquí la competencia está en base a la capacidad y sobre todo en una sociedad como la de hoy, sociedad del conocimiento y demás, el activo que tienen las empresas son los equipos, por lo menos como la nuestra, ¿eh? Entonces este es el equipo y para mí aquí, o para nosotros, para los socios, hay 3 cuestiones claves, ¿no? Hay una que es atraer, retener y motivar, ¿no? Esos son los 3 factores que hemos hablado, ¿no? El tema de retención, de atracción de talento, ¿no? Esta es la oficina donde estamos, en San Lucas la Mayor. Nos cogimos una casita, un chalet allí, ahí tenemos una zona de barbacoa a la derecha y demás. Y nos fuimos aquí por varios motivos, como os decía, ¿no? Uno es salario emocional, es decir, parece una tontería, pero esto nos ha ayudado muchísimo a atraer gente. Cuando la gente va y ve el ambiente y demás, a la gente que ahora por desgracia no podemos pagarle lo que nos gustaría, o podemos, pero eso nos impediría contratar a más gente, pues esto la gente empieza a valorarlo mucho. El salario emocional, como le llaman, el tener esto, tener una mesa, tenemos un sótano, una mesa de billar, tenemos un proyector, la gente come ahí, ahora vamos a poner una chica que va todos los días y nos hace de comer, esos pequeños detallitos y demás, la gente lo agradece mucho. Es una parte que nosotros llamamos de salario emocional, que está muy bien. Y hacía la broma antes de dormir, decía antes, coño, es que si la gente pudiera dormir aquí, nos estamos encontrando, bueno, que os voy a contar, ¿no? Muchas trabas laborales, ¿no? Muchas trabas laborales, que hay cosas como nosotros tenemos un chico que es estudiante, que vive en Córdoba, que vive en un piso muy pequeñito aquí en Sevilla, que se coge un coche, un tren todos los días para llegar a la oficina, que está 2 horas, que está ahí hasta las 9 de la noche y se vuelve. Y me planteaba, coño, joder, si es que esto es mejor que mi casa, tengo piscina, tengo un sótano. Planteable decirle que se quede allá a dormir, vamos, viene una inspección de trabajo y te crujen por todos lados, un modelo que lo habréis visto en la serie esta de Silicon Valley y demás, son modelos allí habituales, y allí ni problema, es decir, que somos personas adultas y si no hay un abuso, tú puedes compensar a ciertas personas con otras cosas, ¿no? Que no tienen por qué ser solo económicas, ¿no? Porque es muy complicado, Pero esto la verdad que nos ha ayudado muchísimo para atraer gente. Por supuesto, todo el mundo tiene las llaves. La gente los fines de semana manda un enlace, oye, que me voy con mi familia, que me voy con mis amigos, reservo y monto una barbacoa, es decir, que esto más allá de la oficina, todo el mundo tiene libertad para usarlo cuando quiera, de forma responsable, y hasta el día de hoy, buscando la gente adecuada, efectivamente, no hemos tenido problemas, y eso es lo que comentaba antes, que aquí metes a alguien a lo mejor un poco de más jaradura en mind y te la haría para abajo. Te monta una bastante gorda. Una pregunta. Sí. ¿Cómo lleváis el tema de desplazamiento de coche? Porque nosotros ahora mismo tenemos esa historia de que hemos estado en Pueblo de Sevilla, Nave, después ahora estamos en el centro hay un rango de personas que solamente tienen transporte público o que tampoco están dispuestos a hacer un desplazamiento largo en vehículo privado, y eso era uno de los siguientes problemas que vamos a tener nosotros dentro de aquí a 6 meses. Mira, nosotros nos ha sorprendido porque nos fuimos... Con Citify, ¿no? ¿Eh? Yo, con Citify. Hay un bus de eso, ¿eh? Hay un bus también. Salió en el país el otro día. Comparte coche en la ciudad. Con Citify. Con Citify, bueno. Mira, nosotros cuando empezamos a buscar casa, uno de los requisitos fue que tuviera cercanía, porque pensamos en eso. Dijimos, primero, tiene que ser una casa, por el modelo, que sea grande, porque este es otro de los problemas. Imagínate una casa con un salón que entráramos los 13, porque lo que no queríamos tampoco era la jerarquía de despacho, cada uno por un lado. A día de hoy, fíjate que no cabemos en el salón y estamos los 2 socios, y a mí me mata. A mí es una de las discusiones que tengo con uno de mis socios, y me mata no estar abajo con todo el mundo. De hecho, creo que es la siguiente casa buscaremos todavía que quepamos más, ¿no? Pero buscamos una que tuviera cercanía. En Sanlúcar llega a cercanía. Pero después nos ha sorprendido porque se han buscado la vida entre ellos y efectivamente al final quedan, se van todos en coche, se suben en coche, uno baja. No ha sido tal problema como pensamos. Es más, tenemos una chica que viene del Araal, que se levanta como a las 6 de la mañana, coge tren, viene para allá y... Es decir, que al final parece que a la gente le compensa. Y después el tema de... Tampoco hay tantos atajos para arriba, eso sí es cierto. Si fuera para bajar para abajo... Era al contrario el tráfico. Claro, para arriba hay gente que vive, por ejemplo, en Triana y tardan 10-15 minutos en subir. Para bajar tú. Claro, te quitan muchísimos atajos, pero bueno. Entonces, bueno, nosotros sí que pensamos que iba a ser un problema el tema del desplazamiento, pero no ha sido problema. Y además, y yo lo hablaba con mi socio también, porque teníamos otro de los chicos que empezó al principio que no le importaría ir en coche y no tenía coche.
Y al final habla a veces, macho, si es un coche que cuesta un coche 1.000, 2.000 pavos, tío, si es que este tío, joder, nosotros cuando contratamos gente que queremos tener para siempre, es que, no, es que es una apuesta, es decir, como si hay que adelantarle y que se compre un coche, es decir, que son las típicas cosas que dices, no debe ser un problema si la persona es buena y merece la pena, ¿no? Vale, la otra parte de retención y motivación, o no, y es lo que os decía, ¿no? De que hay veces que por desgracia pues no puede, hay gente que tiene que salir y no te interesa motivarla o retener, ¿no? Aquí está muy de moda, pues bueno, habréis oído hablar todo del tema de las stock options, ¿no? Del poder darle a la gente pequeños porcentajes de la empresa, ¿no? Eso es algo que aquí también al principio cuesta, a mí también me costó cambiar el chip, ¿eh? Yo ya he entendido que prefiero el día de mañana quedarme con un 3% de algo que valga 100 millones de dólares a quedarme con un 90% de algo que valga 100 millones. Y eso es algo que parece una tontería, pero al principio también te resistes a soltar. Y ahora mismo, vamos, hay por ahí estadísticas y demás, y en empresas americanas un 20, un 30, un 40% que los empleados sin ningún problema. Es algo muy normal empezar a hacerlo partícipe, ¿no? Con lo cual aquí el problema que nos hemos encontrado es el laboral, es la legislación. Es una jodienda de huevo, ya lo sabéis. Entonces, yo de hecho lo vi en Microsoft porque a nosotros nos daban stock options, y el problema es que aunque te estén dando un papelito, porque te están dando un stock option, es una opción a una acción. Te están dando un papel diciendo, oye, te doy un 1% de la empresa, eso es un papel mojado, que el día de mañana cuando tú quieras lo podrás ejercitar, venderlo y cobrar ese dinero, ¿no? Bueno, porque hubo un cambio tributario hace 5 o 6 años que jodió una barbaridad, y es que aunque te den ese papel mojado, Hacienda viene y te dice, págame por lo que vale eso. Y ya cuando lo vendas, hacemos el ajuste, ¿no? Entonces eso es una puñeta, porque tú coges ahora, nos ha pasado, chavales que salen de la universidad, que no tienen posibilidades económicas, y que tú le dices, oye, mira, te voy a dar un 1%. A lo mejor estás dando 10, 15 o 20.000 euros, y viene Hacienda y dice, dame 3. Lo haces polvo, ¿no? Entonces, eso se modela hoy en día mediante una cosa que se llama Phantom Shares, ¿vale? Entonces, hay despachos súper especializados en eso. Eso es otra de los consejos que nosotros, yo os diría, nos hemos podido gastar el año pasado, el primer año, fácil 20.000 euros entre despachos, notarías, asesorías para montar toda la estructura jurídica de la empresa, el plan de acciones, el pacto de socios, es decir, yo creo que es algo que hay que hacer, merece mucho la pena, ¿eh? Pero hay despachos muy especializados. De hecho, el referente que veía por ahí la revista tenía un post de hace un par de años de los mejores despachos para startups, y venían ahí los 20 o 30 más especializados. Y hay algunos, nosotros concretamente trabajamos con Metrison, no me cuesta decirlo, porque estamos muy contentos con ellos, y que lo tienen todo súper estandarizado, y la parte de los planes estos lo tienen muy bien montado, ¿vale? Con lo cual es algo que no cuesta trabajo hacerlo. Haces tu pool, te sientas entre los socios y dices, vamos a dedicar un 10% de la empresa, un 15, un 20 para empleados. Montas el pool y a partir de ahí les vas dando ya acciones a los empleados, y cuando llegue el momento y empieza a haber ingresos, pues a algunos les interesará, oye, pues mira, voy a comprar un coche, recómprame esta parte y dámela, o la voy a cambiar por... Entonces yo creo que es un mecanismo bastante bueno de retener y sobre todo implicar a la gente. Y sobre todo de premiar lo que hablábamos antes, de premiar a aquel que por su condición pues está dispuesto a arrimar más el hombro que los demás, ¿vale? Así que yo entiendo perfectamente ya después de mucho tiempo que cada uno tiene sus prioridades, y hay gente que tiene hijos y hay gente que no, y incluso la misma persona en diferentes momentos de la vida está más o menos comprometida. Yo creo que hay que respetar a todo el mundo siempre que lleguen, como yo digo, al 100%, pero por ahí hay que respetar a todo el mundo. Ahora lo que hay es que de alguna manera premiar al que se esfuerza. No puedes tener gente de forma consistente dando un 150, un 130 y otros un 100, porque al final se te queman ambos, ¿vale? Con lo cual esas cosas hay que de alguna manera tener mecanismos para hacerlo. ¿Alguna pregunta de la parte? ¿Tenéis muchos algunos de vosotros sistemas de estos montados ya? Queremos montar. ¿Queréis montarlo? ¿No? Sí. Hay muchos despachos que lo hacen. Yo digo Metrison porque he trabajado con ellos y me ha ido muy bien. Tenéis eso, tenéis los grandes que te hacen cualquier cosa, entonces esa parte es importante. La parte societaria también, ya depende un poco de vuestras ambiciones con la empresa, ¿vale? Pero también hay ciertas cosas desde el punto de vista de sociedades, respuestas y demás, que se hacen ahora al principio con tiempo, después cara a un exit tributan de otra manera diferente. Entonces yo creo que es bueno dejarse asesorar al principio, y la pena es esa, la pena es que haya que gastarse un dineral en abogados y en cosas que te vas a otros países y ya son de facto. Y ya el propio sistema te deja hacer este tipo de cosas sin complejidad ninguna, ¿no? Sí. Vosotros al final compraréis figura con Phantom, ¿no? Sí. Pero ahí cuando hablas de pool de Phantom es que se ha creado un plan retributivo completo, sí, en el que se ha definido un conjunto de reglas que ha sido firmado por la Junta. Eso es. Y después a cada uno se hace un documento de adhesión al plan, y entonces... Eso es.
Y calibráis entonces, pero de turismo que ha dado el porcentaje que darle a cada una de esas personas. Sí, a día de hoy sí. A día de hoy hemos dicho, oye, mira, dedicamos un 10%, eso nos tiene que servir para motivar a gente durante 4 o 5 años. Tenemos tanta gente, divides por año, porque hay que ir dándole poquito a poco todos los años y que vayan besteando con un programa de vesting, obviamente. Claro, eso es fundamental. El concepto de vesting, para el que no conozcáis el tema, lo que le están diciendo es, yo te doy 100 de estos, pero no tienes las 100. Tienes este año 25, si aguantas el siguiente año otros 25, el siguiente año otros 25 y el otro otros 25, ¿vale? Y eso es lo que hace que se retenga. De nuevo, es el mismo modelo que tenemos los socios, que es lo que os decía. Nosotros en el pacto de socios tenemos exactamente igual. Es decir, yo mañana me voy y le hago un cirio a mis socios, se me va uno de los socios y nos hace un cirio a nosotros. Con lo cual, firmamos todo que el año 1, 2 y 3 casi que te vas con una mano delante y otra detrás. Y eso al final, pues la gente lo ve que aplica también y es consecuente. Entonces tenemos los dos, el plan de Phantoms, como tú decías, y después hay ciertos empleados que decidieron invertir, que cuando les contamos el proyecto dijeron, no, pero yo quiero poner dinero y ser socio, y tienen pequeñas participaciones minoritarias. Y ahora el que queremos montar, ahora ya se ve que la gente empieza a verle punta a esto y ahora muchos empleados nos están pidiendo invertir. Te vienen muchos empleados, ahora te vienen empleados que tienen Phantoms, te dice reconviérteme las acciones de la empresa como tal, familiares. Entonces ahora queremos montar ya un modelo ya de ¿Serio? Sí, ya de stocks que tengan acciones de la empresa, pero un modelo sindicado por lo mismo, porque no tengas al final 300 personas en la cap table y demás. Entonces yo digo, a mí desafortunadamente hay que invertir mucho en hacerlo, pero afortunadamente hay gente que sabe hacerlo y que lo tienen ya muy trillado, y hay despachos que lo tienen muy trillado y a precios razonables. Sí. Me voy a preguntar yo. Claro. ¿El pool de acciones que tenéis para stock option, mientras no lo entregáis, forma parte de los socios o está en autocartera? A día de hoy forma parte de los socios, sí, porque por la autocartera también había En una SL hay una restricción. Hay una limitación. Sí. Pero entiendo que no forma parte de los socios, sino, o sea, bueno, claro, es que todavía claro. Es una obligación a la sociedad, no. Efectivamente, sí, es que me he equivocado. El que está a día de hoy de Phantoms realmente no va contra el cap table. La Phantom no, claro. pero una stock option sí es una acción ya de verdad. Ese que es el que vamos a montar, excepto gente que ha entrado, efectivamente ese sí que habrá que modelarlo, pues me imagino. Diluyendo a los socios. Claro, diluyendo a los socios de alguna manera. De hecho ahora nos ha pasado con uno, ahora que ha entrado un inversor y demás, se ha contemplado algo parecido, efectivamente se ha dejado como una pre-reserva para uno que todavía no le había hecho el vesting y está acordado que si esa persona no va ejerciendo no revierta a los socios. Entonces, bueno, hay manera. El de Phantom no nos ha hecho falta, pero ahora el que vamos a hacer ya para la gente sí tendremos que ver esa parte, pero autocartera no se podía, había una limitación de un tiempo. Algo. Sí, y en SL hay un tope muy bajo. Sí. Un año, es una mierda. Es un año lo que tiene Un para... año, ¿no? Sí. Por eso digo, nosotros afortunadamente ya a día de hoy ya nos gestionan todo esto, lo del modelo sindicado parece que está ya también más o menos resuelto y lo de la estructura societaria sí que lo hicimos aquí, con Garrigue, y ahora sí que estamos montando la parte de internacionalización, porque seguramente la siguiente ronda la busquemos en Silicon Valley o en Estados Unidos, y sí que estamos empezando ya a investigar cómo hacer allí la sociedad y demás. De hecho, lo estaba comentando con JJ, ahora hay un puente tecnológico que organiza la gente del Spain Tech Center, del ICE, que están allí, y son sesiones muy orientadas a eso, a llevar emprendedores que ya quieren dar el salto y ayudarte en eso. Te sientan con abogados, te sientan con asesores y te ayudan a montar todo eso. Entonces, bueno, apenas ya os digo, es que haya que dedicar tanto tiempo a esto. ¿Qué más os decía? Bueno, el tema de no retener, cuando encuentras a alguien que no encaja o lo que sea, yo creo que hay que atajarlo cuanto antes, hablarlo y aquí os decía, aquí hay políticas extremas. Yo he vivido, por ejemplo, en Microsoft algo extremo, que se ha criticado mucho y yo creo que ya no está, y era la famosa campanita de Gauss que tenían los managers y decían, macho, todos los años a cada manager le decían 2 promocionan, 2 tienes que echar y 6 se quedan. Y eso os puedo asegurar que le ponía las pilas a todo el mundo de cojones. Desde allí, pero para mí no es un modelo ético. Es decir, es un modelo que se lo puede permitir Microsoft, que tiene 300 personas, pero el tener que echar, en tercera persona digo, dispuesta a entrar, pero tener obligadamente o por fuerza que reciclar y echar todos los años un 20% de la plantilla para dar un mensaje al resto, a mí qué queréis que os diga, no me parece que desde el punto de vista empresarial, pues a lo mejor es muy eficiente, pero no me parece ético. Yo creo que aquí, aparte de hacer las cosas, y esto es algo muy personal, aparte de ganar dinero todo el mundo, tenemos que ganar eso todo el mundo y ser consecuentes. Entonces nosotros eso no lo estamos aplicando, y eso lo aplican en muchos sitios, el tema ese. El modelo de Phantom que tenéis es mixto, es decir, la gente tiene su sueldo más una parte
Bueno, sí, es verdad, esa parte me la he saltado. Esa parte fue buena. Nosotros, cuando en marzo empezamos a incorporar a todo el mundo y venía muchísima gente de Intel, nosotros básicamente, claro, nos interesaba que saliera el mínimo posible de la caja, ¿vale? Con lo cual nosotros estábamos dispuestos y nos sentamos con la gente y le decíamos, mira, aquí tenemos muchísimos recursos para pagarte. Primero, esto es lo que creo que vales en el mercado. Esa discusión yo creo que hay que tenerla desde el minuto cero. Yo creo que no hay que confundir lo que te puedo pagar con lo que tú vales. Entonces yo creo que te sientas con alguien y eso fue lo primero que hicimos. Unas bandas salariales muy consecuentes todos. Y dijimos, a ver, ¿qué debe cobrar un CEO? Fuimos a tablas estándar de esto de Page Personnel, de gente que hay por ahí publicada. Ahora creo que acaba de salir otra de Highs de Sevilla, de salario de aquí, ¿no? Entonces cogimos las tablas y dijimos, vamos a ver, ¿cómo cobran? Pues esto, el CEO, el CTO, un arquitecto, seniors, junior, hicimos las tablas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser así con todo el mundo. Y ya cuando vamos a contratar nos sentamos con alguien y decimos, oye, mira, tú encajas aquí, pero ahora hay una serie de circunstancias, ¿vale? La startup está en la fase en la que estamos y todo el mundo está en un 20% de mercado, por debajo del mercado. Eso es algo que aplica a todos. Y eso es algo que está así, porque lo hemos decidido los socios y el día de mañana lo iremos relajando. Es más, el día que podamos, pues me encantaría pagar un 20% más de los sueldos de media de Sevilla, porque mucha gente se me puede ir fuera y demás, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y a la hora, una vez que fijas ese sueldo, claro, ahí viene la discusión de, bueno, ¿y qué necesitas? Y nosotros lo hemos planteado así abiertamente, ¿eh? De decir, oye, si tú necesitas todo porque tienes las obligaciones personales y necesitas ese dinero al mes, pues yo ahí no soy nadie, ¿no? Y hay gente que nos ha venido y ha dicho, no, es que yo ahora mismo, coño, que acabo de salir con una indemnización y no necesito dinero, prefiero Phantoms. Entonces nosotros hemos puesto todas las cartas encima de la mesa, hemos con un modelo matemático justo y cada uno ha elegido, lo cual tampoco es fácil. Claro. Porque esa es la otra decepción, porque no te puedes sentar con alguien maduro y decir, oye, mira, que vas a trabajar a cambio de stocks. Eso es ilegal. Es ilegal porque tienes que cotizar la seguridad social, porque Hacienda tiene que venir, aunque no haya dinero por medio, te tiene que poner la mano y decir, dame algo. Y tienes el concepto de salario mínimo profesional. Entonces es un coñazo. De nuevo, está resuelto, pero es un coñazo. Pero sí, nosotros hemos seguido más o menos el modelo ese y hay de todo. Esto, la asesoría laboral nuestra está loca. Dice que no ha tenido tanto, dentro de la misma empresa, no ha tenido tantos modelos diferentes de contrato como tiene con nosotros, ¿eh? Porque no hay nadie ahí. Hay 3 que están en su contrato fijo, oye, porque acaban de salir a la universidad, se quieren comprar una casa, se quieren casar y necesitan el dinero, están con sus contratos fijos. Hay gente que está colaborando puntualmente, hay gente que está a modelo contratado también, pero con un salario a la mitad. Hay de todo. Pero vamos, es irreal, ¿eh? Es decir, yo estaba en una situación, ahora lo puedo decir, esto no se está grabando, ¿no? Bueno, pero ahora corto, no te preocupes. Yo como CEO estaba en una situación ilegal 2 años sin cobrar. Es una realidad y coño, yo decía, joder, pero es que tenía un inspector de trabajo y me viene un inspector, le enseño las cuentas del banco y que se ponga a llorar conmigo. Es decir, es que no, que otra cosa es decir, coño, soy en cara dura y tengo a la gente sin cobrar y yo me estoy llevando todos los meses. Pero como autónomo. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que había otra parte, por eso digo, no voy a contarte, pero bueno, que llega un momento donde tú dices, coño, que no me estoy beneficiando, que no me estoy aprovechando de la gente y necesitamos modelos más flexibles y es muy complicado, ¿eh? La parte de esa barrera del falso autónomo, eso es muy jodido. Entonces, bueno, nosotros yo creo que lo tenemos más o menos bien y después el compromiso con todo el mundo era pedirle que hiciera un esfuerzo un año. Ahora ya estamos empezando, desde que se cumple un año, todo el mundo está empezando a cobrar. Entonces, yo soy el primero porque lleva más. Ahora en marzo entra otra tagada, entonces ya sí, ahora mismo está contemplado en el cash flow de este año, ya están contemplados todos los sueldos que nos habíamos comprometido con todo el mundo. Pero sí, da pena porque te obliga a dedicar unos recursos cuando a lo mejor alguien prefiere, oye, pues yo no necesito ahora dinero, las naciones y con ese dinero contratas a otros 2 y no puedes hacerlo. ¿Una más? Bueno. Sigo entonces con la parte de... Bueno, yo creo que ya casi que iba a terminar. Tenía aquí algunas cositas varias que te mandé JJ que si queréis las comentamos, ¿no? Yo creo que algunas las hemos ido hablando ya. Temas de rondas de financiación. Bueno, yo como os comentaba, yo entendí rápido que este iba a ser mi único trabajo y ir consiguiendo dinero y ir buscando. ¿Qué os voy a contar? No sé cuántos de vosotros habéis recurrido a rondas. El resto ya tenéis ingresos, entonces habéis buscado un modelo donde ya empecéis a tener ingresos, ahorro o algo. Yo tengo la duda si empezar a buscarla. Buah, esa es la gran... Esa es la gran duda. Yo como lo veo, yo soy muy gráfico aquí. Nosotros nada más tenemos que ir a ronda sí o sí porque no tenemos ingresos todavía, ¿vale? Primera duda era esa, ¿cuándo?
Porque tú miras y tú ves tu calendario de entrega de cuándo vas a ir construyendo productos y vas a ir generando valor y dices, coño, es que ahora busco la empresa vale X, pero cuando llega este hito ya tengo algo más y probablemente eso me da más armas para negociar con otro y la empresa vale más, con lo cual me diluyo menos. Entonces, primero, el buscar el equilibrio, nosotros estuvimos el año pasado a punto de pillarnos los dedos. Porque empezamos a buscar, la gente decía, tienes que buscar 6 meses antes. Nosotros empezamos a buscar en septiembre y se nos acababa el dinero en diciembre. Esto menos mal, los empleados no lo saben. Estas son las cosas que nos comemos los del equipo de dirección. Hasta que vean el vídeo. Hasta que vean el vídeo. No, entonces empezamos a buscar en septiembre. ¿Y por qué? Porque, coño, pues es que hasta septiembre era mucho PPT y no había nada y necesitábamos algo. Entonces, es una pregunta complicada. Hay que apurar, pero como te vayas de frenada, ya depende un poco de los ahorros que tenga cada uno. Claro, nosotros también entremos nuestros colchones. En un momento dado, sí, yo creo que hay que tener plan A, B, C y D. Yo ahorro cero, lo que pasa es que mi proyecto va dejando cartera. Claro, pues entonces por eso digo que si yo creo que tenemos que tener la... Hombre, nosotros somos de intentar aguantar todo lo que podamos, a no ser que encontremos a alguien que nos aporta mucho. Por ejemplo, Telefónica entró, el inversor que entró en diciembre fue Telefónica, Guaira, pero porque nosotros vemos que hay una sinergia brutal entre nuestro producto y lo que hacen ellos. Nosotros somos un socio industrial y esa es otra de las cosas. Hay que tener mucho cuidado, aquí no hay que ir a lo loco a coger dinero. Eso también lo aprendimos nosotros. Decía, dinero, yo os diría, cuando salí a buscar en septiembre, y yo no había buscado en mi vida financiación, la primera sorpresa es que había más dinero del que yo me esperaba. Me sorprendió una barbaridad, me sorprendió muchísimo. Me cogí la revista El Referente esta, me pasé todo el mes de agosto, ahí venía, bueno, yo tengo la Excel, si alguien la quiere, yo tengo la Excel con los 500 y pico business angel, inversores, todos los que vienen en El Referente, perfilados. Porque dijimos, coño, ¿por dónde empezamos? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a buscar a alguien que nos aporte más que dinero, porque oye, que sí, que gente con dinero hay mucho, pero vamos a intentar a alguien que nos pueda aportar un poquito más, ¿no? Y empezamos y ese es el trabajo que hice todo agosto, página por página, viendo en qué empresas invertían, en qué ciclos, si invertían en sí, si no, y de ahí nos quedó una shortlist de 20. Y dijimos, venga, pues vamos a por estos 20, ¿no? Y ahí nos encontramos el problema nuestro, y es que nosotros hacemos hardware, vamos a B2C, competimos con Amazon y competimos con Google, con lo cual en los 20 te sentabas y a los 5 minutos salían corriendo todo. Esto Telefónica, que gracias a Dios, pues vio sinergia y entró, ¿no? Pero yo diría, dinero hay mucho. Dinero hay mucho y si hay proyectos chulos y a mí esa fue una sorpresa, ¿no? Y como decía, pues en nuestro caso estamos intentando aguantar todo lo que podemos. Lo que podemos con sentido común y teniendo varios planes y teniendo una previsión para estar más o menos tranquilito, pero bueno, de momento es que depende de cada etapa. En nuestro caso es ir generando valor para ir desbloqueando la siguiente ronda. Nosotros ya a día de hoy ya hemos llegado a un momento donde tenemos clarísimo que llegamos al MVP, a algo que tú le puedes decir a un inversor, llévate y pruébalo en tu casa, y es lo que estamos persiguiendo llegar en mayo, pues ya va a ser muy complicado. Bueno, no es complicado, podemos encontrar seguramente financiación, pero ya va a ser a otro coste. Y bueno, esa fue una de las lecciones ahí, ¿no? Vuestro dinero, Sí. ¿habéis invertido en qué porcentaje entre producto y marketing? Porque veo que para vosotros también ha sido importante. Claro, ese de hecho lo debería haber puesto en el segundo punto. Nos dimos cuenta en un momento dado que cuando no tienes producto, la gestión de expectativas y de marca y del equipo y demás es de lo que más valora. Es decir, yo recuerdo las reuniones con los inversores que nos sentábamos, les contábamos un poco el proyecto y cuando veían que no teníamos nada se iban al equipo inmediatamente y valoraban mucho el equipo, valoraban la marca, la experiencia, ¿no? Con lo cual nos dimos cuenta que teníamos que empezar a invertir ahí. Contratamos una empresa, y esto no es nada de caro, vamos, esta empresa nos costaba 1.500 euros al mes. Y esta empresa ha estado dedicada, y digo ha estado porque se lo hemos cancelado y ahora os explico por qué. Empezó en septiembre y ha estado dedicada a pasearnos, bueno, de redes sociales sí, eso es normal, pero sobre todo sacarnos en prensa, en televisión, en muchísimos sitios. Y eso ayuda muchísimo. De cara a los inversores da una imagen ya que les gusta y apoya. Y de cara también a atraer talento, también es otra de las cosas que nos hemos dado cuenta que a la gente le ayuda mucho, que te identifiquen y conozcan la marca y demás. Entonces esa parte nos ha ido bien. ¿Qué nos ha pasado? Que nos hemos pasado de frenada, lo hemos cancelado porque ahora lo que nos ha pasado es que hemos ido al CES, está muy bien, aquí JJ nos ayuda muchísimo con lo de Chataca, pero claro, eso por otro lado tiene el efecto que nos ha venido una avalancha, que hemos tenido que contratar una centralidad de esta virtual para recoger las llamadas, eso ha sido lo primero, porque aquello parece un despacho de abogado. Llevamos, desde que fuimos al CES a Las Vegas, era diario, todo el mundo, vamos, diario, todas las horas llamando gente de Estados Unidos, lo cual está muy bien, pero por otro lado, cuando te llaman, oye, que venga, que quiero comercializar productos, ostras, si es que todavía no tengo nada, entonces te das cuenta de que tampoco hay que generar falsas expectativas. Entonces ahora mismo hemos dicho, mira, objetivo conseguido, levantamos la ronda de financiación, vamos a poner un poco perfil bajo en prensa. Pero vamos, ahí no nos hemos gastado mucho.
porque es marketing, digo, es marketing de marca de empresa, no es de producto. Y nosotros tenemos claro que el día que esto salga afuera, yo creo que a día de hoy estamos manejando en torno a un 30 o un 40% del presupuesto total en marketing de la empresa, porque es un producto a consumo, con lo cual ahí sí que vamos a dedicar bastante. ¿Cuándo ha dicho ahora? Bueno, ahora en mayo me refiero. Sí. Vale. Sí, ahora en mayo cuando saquemos, queremos lanzar un crowdfunding, lanzarlo en Kickstarter, y ahí, claro, ahí es todo marketing. Marketing, agencias buenas, esa es otra de las cosas, macho. Yo creo que cada uno a lo que sabe hacer, y hay gente que sabe hacer cosas muy buenas y hay que buscar gente fuera y hay que externalizar cosas siempre que se pueda y priorizar, porque claro, obviamente tampoco se puede hacer todo, ¿no? Y lo de la asesoría laboral y legal, para mí es de las que no me arrepiento absolutamente nada, ¿eh? Eso son cosas que al final te quitan muchísimo tiempo y hay que sacarlo. Y después, bueno, ya la extra que he puesto ahí, que aplica a todo, lo de los ópticos es enemigo de lo bueno, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido estos 6 meses, la hablaba con uno de mis socios y macho, esto es, bueno, sonará, ¿no? Esto es 300 platos moviéndose y de uno a otro corriendo, macho, que se te cae. Y al final, primero tienes que bajar el nivel de calidad, es decir, yo soy un tío muy exigente, me gusta hacer las cosas bien, yo ya le he pegado 3 patas y hago cosas que ya que antes me quitaban el sueño. Y después poner mucho foco, a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Habíamos entrado el año pasado, estábamos muy focalizados, muy en el día a día, no sé si os pasará, el tiempo pasa súper rápido, no te das cuenta, no tienes tiempo para pensar. Y nosotros, por ejemplo, después del C nos cogimos los socios, nos fuimos una semanita a Silicon Valley para empezar ya a conocer inversores y demás, pero lo que más nos ha ayudado han sido esas 6 o 7 horas allí en la casa, sin nada, hablando, cogiendo perspectiva. De hecho, hemos llegado y le hemos dado un giro brutal. Y hemos cogido y hemos dicho, macho, del 80% de las cosas que hacíamos antes, la mitad la hemos quitado y foco, hitos a corto. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo también, con perspectiva un poco de vez en cuando. Una preguntita, volviendo, perdona que Sí. atrás. No, para acá. Pero ahora mismo que habías hablado, perspectiva poco, se me viene a la cabeza cuando hablabas de Scrum. Y Scrum, claro, nosotros cuando empezamos, dejamos la vuelta tarde, así, implementar Scrum y todo el rollo. Pero el asunto que veo es que, de nuevo, Scrum, cuando tú estás en Microsoft, en una consultora o lo que sea, en la que tienes un proyectazo de 1 año y medio, pues tú planificas 3 trimensualmente, lo que sea, y después pues implementas Scrum y puede tener cierto sentido porque tienes un checklist monstruosamente gordo y empiezas a tachar, pero es que aquí se va reescribiendo el checklist a medida que lo estás... Sí. Entonces, vamos, que quería... quiero decir, tienes que evitar, ese es el error que estábamos nosotros a punto de caer, es decir, nosotros al final, el producto te pones a verlo y uno de los errores es que se nos ocurrían cosas todos los días. Todos los días veníamos uno, ostras, ¿qué podemos hacer? Y no había rigor, y metíamos scope, íbamos ampliando el scope del producto a diario. Entonces, ha habido un momento donde ha habido que, lo que os digo, ser súper riguroso y decir, señor, mira, de aquí a 6 meses va a haber una entrega, el mes que viene, otra dentro de 2 y dentro de otras 4. Y esto es lo que vamos a sacar, punto. Y esto se cierra ahora y si llega lo nuevo se mete en el backlog y ahí, eso nos ha costado mucho trabajo, pero lo hemos tenido que hacer, ¿no? Y una vez que haces eso, yo sí que estoy muy contento de decir, si no hubiéramos tenido el Scrum y demás, a pesar del problema ese que te digo de que la gente lo mete, sí que ayuda mucho a focalizarse. Es decir, nosotros tenemos a lo mejor el proyecto que te comento, el proyecto nuestro que tiene muchas piezas, al final somos 13 personas, pero al final son como 13 departamentos. Yo lo comento siempre, los inversores es una de las cosas que les llama la atención. Oye, ¿cómo que estáis 13? Digo, coño, es que son un ingeniero de hardware que solo hace hardware, hace diseño de placas, de PCB, no puede hacer otra cosa. Hay un tío de IA, de inteligencia artificial, que es un matemático que es muy bueno, pero es que no sabe cambiarle la IP a un router, es que sabe de eso, y los matemáticos saben de eso. Hay otro tío que programa aplicaciones de iOS que no lo puedes poner a hacer temas de... Entonces, al final tenemos muchísimos mini departamentos y para nosotros era fundamental tener una herramienta esta, porque es que era muy complejo. A lo mejor en otras startups sí que funciona más todo el mundo y sea un poco más laxo la metodología, pero nosotros, vamos, yo creo que fue de las mejores decisiones, y eso ha sido ahora en diciembre, y coger a alguien y dedicarlo de Scrum Master. Y se ha notado una barbaridad, a pesar de lo que os digo, de que la gente ahora tiene menos opciones a salirse, pero por ejemplo, una de las cosas que estábamos pensando hacer es forzarnos y esas ocurrencias que teníamos antes, pues forzarlas ahora y cada 15 días a lo mejor pues tener una reunión nada más de brainstorming de cosas para el backlog y le sigue dando la oportunidad a la gente, pero no te meten ruido en el día a día. Hombre, yo lo veo desde la perspectiva, también en este caso vengo de una empresa hardware y entonces pues el hecho de llegas al MVP y después vienes una fase de, podríamos llamarlo preindustrialización, porque no es industrialización en sentido estricto, pero es una parte en la que desgraciadamente tiene el mismo tamaño que todo, o sea, para tú llegar al MVP con todo el resto, básicamente multiplicas por 2 para ir metiendo parches, cosas de seguridad, cosas, un montón de aspectos.
Entonces, pues especialmente en esa fase es cuando es un poquito complejo porque es verdad que es lo que va sensando dentro del producto implementado. Claro. O sea, estás en base testing en cierto modo, implementación Sí. piloto, como lo quieras llamar, y entonces estás sensando la experiencia que estás obteniendo y estás Y implementando. dando feedback otra vez. Y algunos cacharros, ¿verdad? Que algunos paquetes de trabajo sí tienen una longitud acotada, pero hay cosas que... Sí, nosotros cambiamos. Nosotros tenemos la regla más o menos, la release de aquí a un mes no se toca nada, es decir, algo que se toque es que hemos hecho algo muy mal, es catastrófico. A 2 meses tienen una cierta incertidumbre y las de 5 meses, que es la que yo ahora estoy trabajando, yo estoy con el gorro también de Product Manager, ¿no? Entonces, yo me ocupo siempre eso, de la del mes que viene, son cosas mínimas, ¿no? De pequeños cambios, pero sí, hay que tener cierto ritmo, ¿no? Y es complicado y ya os digo, después hay gente que, depende de cada uno, hay gente que se pierde como le dé tanto detalle y al revés, hay gente que funciona mejor de la otra manera, ¿no? Nosotros la verdad que hay otra de las cosas que me han rejuvenecido, yo venía además, ya os digo, de Microsoft, ya os contaré anécdotas, yo soy muy de correo, de tareas, de calendario, ahora me han instalado el Slack, me han metido el Trello, me han metido la Atlassian, me tienen muy perdido, ¿no? Pero por ejemplo, con toda la suite de Atlassian sí estamos muy contentos, nos está ayudando muchísimo. Gira la parte del día a día y yo la parte de Product Manager la llevo con portfolio y está siendo genial porque hemos conseguido separar muy mucho la parte funcional de portfolio, de lo que aporta valor desde el punto de vista de los accionistas, los inversores, de las piezas de alto nivel, de los features, del día a día. Y yo creo que lo tenemos, vamos, hablaba con la gente de Atlassian hace poco y nos llamaron y demás porque estaban sorprendidos porque yo creo que el producto este de portfolio yo creo que lleva poco y le hemos sacado muchísimo partido. Hemos sacado muchísimo partido en ese sentido. ¿Qué producto? Bien desglosado. ¿Qué producto? El de Atlassian, Jira y portfolio, que son los dos que tienen. Ya está, eso por si queréis a nivel anecdótico de herramientas. Bueno, ahora he comprado Trello también. Ahora he comprado Trello. ¿Has comprado Trello? Ah, pues eso no sabía yo. Trello, ve tú, esa ha sido la cosa que me ha cambiado la vida. Yo ahí me he adaptado súper rápido, me ha encantado. Ahora, lo del Slack no lo entiendo. Yo estoy en ese generacional, yo venía conduciendo en el coche y me iban saltando los canales, hay 30 canales y me iban saltando cosas. Y dentro de 3 días me dirá alguien, coño, pero si es que te puse una cosa del Slack. Y digo, bueno, pero eso que salta o algo, que necesito tenerlo en una bandeja, yo mándamelo por correo. Si quieres que te responda, necesito tenerlo. Y es generacional, ¿eh? Es igual que el Team de Microsoft. Sí, debe ser parecido. Pero bueno, esas son las cosas más anecdóticas. Herramientas también, ahí también hemos incluido, pero tampoco hay que estar atentos, sobre todo la parte de organización de recursos. Ahí lo tenemos bien montado. Pues no sé, yo creo que he cubierto más o menos un poco todas las cosas que yo pensé que os podía aportar. No sé si tenéis alguna otra duda. Como os digo, esto es nuestra experiencia, lo mismo no es válida para nadie más, pero... Y una cosa que me ha sorprendido y que no sé si es común en todas las startups, y es que yo me gasto el 80% en marketing al mes. Pero porque estáis ya vendiendo algo, ¿no? ¿O queréis vender? No, nuestro ROI va directo a la inversión en marketing. Claro. Pero ahora, por ejemplo, que haces marketing de producto, ¿no? Sí, directo de producto. Sí, que viene alguien mañana y te compra el producto. Exacto. Claro, eso nosotros llegaremos ahí. El problema es que a día de hoy todavía no tenemos nada que vender. Como estamos construyendo producto, todavía no tenemos el producto para empezar, pero es lo que os decía antes. En el momento que llegue eso sí que nos gastaremos probablemente una parte muy grande de marketing. ¿Vosotros estáis fabricando ya? ¿Estáis fabricando o tenéis pensado fabricar? A día de hoy estamos fabricando prototipos. Prototipos. A día de hoy, bueno, prototipos sí. ¿Tenéis pensado a nivel industrial comercializar? Sí. De hecho ya estamos con proveedores, los prototipos los fabricamos en China a día de hoy. Y básicamente ahora estamos en la etapa de ir cogiendo más datos, porque empezamos con la casa, la sensorizamos y definimos los primeros algoritmos y ahora lo que se trata es que el IA tienes que ir incrementándole paulatinamente y viendo si el algoritmo que te funciona en una casa, por ejemplo, un algoritmo que detecta si ha encendido el aire acondicionado, ¿vale? Pues eso ahora hay que ir testando. Entonces, estamos pasando de 1 a 3, a 5, a 10, a 50. Entonces ahora estamos haciendo tiradas a lo mejor de 100, 200 sensores y eso sí los hacemos ya en China. ¿Tenéis un partner en China que estás fabricando ya? Tenemos un sí, de estos online que tú le pides y te lo mandan. ¿Qué pasa? Que no dejan de ser prototipos. Nosotros tenemos claro que en el momento que ya vayamos a pasar a producción, cogeremos ese sensor, nos iremos allí y le decimos, mira, esto, házmelo entero, rediseñamelo, porque nosotros ni tenemos capacidades para hacerlo de forma profesional, ni nos queremos meter ahí. Es que el hardware nos hemos tenido que meter, como yo digo, porque no teníamos el dato, pero es un coñazo. La empresa de hardware, ahora no entiendo que muchos inversores se echan para atrás porque realmente es que consume mucho. Ten en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo, meter la siguiente oleada que vamos a meter nosotros, que serán como 50 casas de amigos y demás, de que le hemos dicho, oye, déjame que te robe los datos, que es así, te meto unos sensores y me lleva los datos para tener los algoritmos, ya te regalaré algo. Es que esas 50 instalaciones a lo mejor nos cuestan 40.000 euros.
de hardware, porque al principio la fabricación además no es en volumen, con lo cual, y a día de hoy encima te interesa más rápido. Hoy de hecho he pasado por la Carolina, porque hay una empresa de hardware allí que no teníamos identificado, una fábrica, y vamos a ver si llegamos a un acuerdo con ellos, porque claro, lo de China está muy bien de coste y demás, pero los ciclos son muy lentos. Tú pides algo y te tarda 2 o 3 semanas en venir. Pero sí, estamos fabricando. Es decir, eso es otra de las cosas bonitas hoy en día, que es que a los que nos gustaba el hardware hace años era inaccesible. Hoy en día con el tema de la Raspberry, los Arduino, te puedes poner a hacer MVP, por decirlo de alguna manera. Tú con un Arduino haces un MVP, lo haces, pruebas tu producto y cuando lo tienes te vas al chino y le dices, mira esto, tíramelo entero, me lo rediseña, me lo hace y te lo hace. Ese servicio lo tengo. Lo tengo muy bien. De la parte de selección que había un poco, sí. Me gustaría saber qué competencias no técnicas evalúas en las entrevistas que haces, o al menos unas nociones, y cómo lo haces. Es decir, qué enfoque le das, tanto en entrevistas, como qué preguntas, clave. Sí, lo que te digo es, yo diría que es un poco experiencia y gut feeling de este que le llaman, pues yo no tengo ningún background de eso, de hecho me arriesgo y lo hago, pero no tengo industrializado el método como tal. Quedo, me tomo un café, hablo, veo un poco si le gusta lo que hace, no te sé decir un método, de verdad, no porque no soy experto en eso, de hecho es la pena que me da, me encantaría tener a alguien experto en eso. Yo me dedico a tú te dedicas a eso. selección, De hecho, hace poco vi un libro, que os lo comentaba antes, lo que pasa es que no lo recuerdo ahora mismo. Uno de los podcasts que tiene K-Fan venía hablando de un libro que han sacado, que me lo tengo que leer, específicamente porque preguntaba a uno eso, ¿qué preguntas hacéis? Hay un libro solo de preguntas de ese tipo para intentar identificar esas cosas. Claro, yo tengo sistematizado el método e intento adaptarlo cada vez más y aprender más de cada experiencia que voy haciendo, pero aún así hay errores. No, seguro. Y tú has hablado de poca rotación o te habéis equivocado un poco solamente en una... Claro, pero también hemos contratado poco. Bueno. Claro, es que también son 13 personas, yo no sé... Pero os digo, yo creo que es... suerte, Exactamente. Está en un 10%. A lo mejor llaman en sexto sentido, no sé, hay gente que... Yo muchas veces hablo con alguien y ya te da... Después te puedes equivocar, pero te da un feeling de una primera conversación, entonces a lo mejor eso... Lo que yo estoy contando es que la sensación es buena, ocurre, pero cuando ves a alguien trabajando, cuando verdaderamente te das cuenta si ha mejorado, ¿no? Sí, probablemente a lo mejor. Por eso me encantaría, primero porque no es mi trabajo, pero y me gustaría buscar a alguien que lo haga bien. Porque creo que es importante y a medida que vayamos teniendo más gente, probablemente nos equivoquemos más y tenga más costes. Y después eso, porque hay cosas que seguro que a día de hoy, bueno, seguro no, hay cosas que yo no he identificado y a lo mejor si lo hubiera sabido, hombre, no me arrepiento, pero a lo mejor hubiera buscado un poco más. Porque hay cierta gente que tiene más gestión o más necesidades de gestión que otras, o de la que yo me esperaba al principio. Y son cosas que, bueno, probablemente no ha sido un error muy grande, pero sí que son pequeños errores que seguro que a lo mejor alguien que sepa hubiera evitado. ¿Y por eso los valores entonces crees que tienen la base de tu Bueno, para mí son, primero esto parece súper básico, pero buena gente. Y digo que parece súper básico porque yo vengo de Microsoft. Puedo asegurar que ha habido un momento en los últimos años donde eso daba igual. Eso daba igual, es decir, hay gente que decía, que haga su trabajo, y eso te destroza una organización, con lo cual, tú lo sabes, ¿no? Para mí es súper básico, es decir, alguien con el que te puedas tomar café, que sabes que no te va a fallar, que tiene valores humanos. Entonces, por eso digo que muchas veces para mí son más, y salen más de una conversación, porque para mí son mucho más que soft skills o habilidades de otro tipo, son valores humanos, parece una tontería. Porque el resto... Digo, nosotros tenemos, de hecho, la gran mayoría, excepto la gente que viene de Intel, la gran mayoría son gente que viene de la universidad, porque uno de los miedos que me daba a mí es que cuando empezamos a buscar en empresas, aparte obviamente que tienes que entrar en otra liga con sueldo y demás, la gente viene malea. Es decir, viene malea en el sentido, y yo he estado en ese tipo de empresas, de que cuando vienes de un sitio, te tratan de una manera, tú empiezas a reaccionar de esa manera y tú ya te pones y reaccionas contra eso, ¿no? Entonces ha habido gente donde vienen de ese modelo y lo primero que te decía es, oye, pero yo, ¿a qué horario tengo fijo? O sea, que son gente que ya no encaja. Entonces decidimos irnos a la universidad y dijimos, vamos a la universidad porque creemos que la gente, el que no sepa programar o algo en lo que estamos buscando, nos da igual, es cuestión de tiempo. Si tiene ganas, es cuestión de tiempo. Entonces nosotros hemos preferido invertir en gente y darle la oportunidad, y por eso buscamos a lo mejor esa pasión que decía antes, esa gana. Esta chica, como decía, para mí es ejemplo perfecto. Esta chica que viene todos los días y se coge 2 horas de tren de ida y vuelta, es el ejemplo perfecto de alguien súper comprometido y que tiene ganas de aprender y que le encanta, y son el perfil que buscamos. Pero es complicado, ¿verdad? Yo en cuanto pueda buscaremos a alguien fuera, porque yo no era consciente que era tan
tan complicado y muchas empresas no lo son, yo creo. ¿Cómo se llama? De todas maneras, yo creo que el tema de que el SEO, o sea, lo que tú decías antes del personal, ¿no? Que no sea el SEO, que sea así muy grande tal y cual, sí. Pero si la empresa es de talento, sí. Yo recuerdo cuando la reingeniería de procesos, compromiso de la alta dirección, el compromiso de la alta dirección, porque es de talento, el compromiso tiene que estar arriba del todo, creo yo, vamos. Sí, no, totalmente, yo creo que también. Y después me venía a la cabeza lo que os decía, después yo creo que las startups, nosotros por ejemplo una de las cosas vemos que en un año cambia totalmente, y va cambiando y va de una empresa con unas necesidades y va creciendo súper rápido, crece muy rápido. Y vemos que hay gente que al principio encaja muchísimo y que después les cuesta más porque no se adaptan al cambio, y hay gente que yo creo, y luego hablaba antes, que gente que en otra empresa normal dice, macho, pues ya está, no encaja, la nueva etapa pues no encaja y fuera, y creciendo. Y yo creo que nosotros estamos prestando mucha atención a decir, no, coño, que está con nosotros desde el principio. Yo creo que tenemos una responsabilidad también de ayudar a crecer a la gente. Y es importante, es decir, que todo el mundo no hemos nacido sabidos, y es más fácil muchas veces decir, mira, macho, es que este tío no adapta, lo he hecho y me busco a otro que sabe. Yo creo que también tenemos que ser responsables, porque yo creo que al final esas acciones, por otro lado, yo creo que es una manera de... es un todo, no es una acción particular, y si gestionas de esa manera probablemente te vuelve por otro lado negativamente, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, pues nada, no tenéis nada más, daros las gracias por haberme escuchado esta horita y media, y gracias a vosotros también por vuestro punto de vista y de algunas cosas, que nos sigamos viendo más veces.